Buenos días compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la planificación de entrada o salida, también conocida como planificación de disco. ¿Qué significa esto? Bueno, la planificación de disco simplemente es el término utilizado para describir el método mediante el cual los sistemas operativos deciden el orden de envío de las peticiones de lectura y escritura en un subsistema de disco. Recordemos entonces, como les decía, también se le conoce como planificación de entrada y salida. En esta presentación podemos mirar algunos algoritmos que vamos a explicar más tarde que sirven para ello. Bueno, ¿y por qué es importante la planificación de disco? Resulta que acontece que en los sistemas de computación multiprogramados muchos procesos pueden estar generando solicitudes de lectura y escritura de registros en discos. Y a veces resulta que dichos procesos realizan peticiones mucho más rápido de lo que pueden ser atendidas. Entonces, por eso es que es necesario o parece razonable ordenar la cola de peticiones de una forma tal de que podamos trabajar tranquilamente. Entonces, para eso fue que se creó la planificación de disco, la planificación de entrada y salida. Y lo que ustedes ven aquí en esta diapositiva son los diferentes algoritmos que se usan para hacer la planificación de disco. El más fácil de todos y el más sencillo es el FCFS. El FCFS es el algoritmo First Come, First Served. Primero en llegar, primero en ser servido. ¿Y cómo funciona? Es súper sencillo. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Las peticiones que están aquí, 98, 183, 37, etcétera, es la cola de peticiones que tenemos y estamos parados en estos momentos con el cabezal en el cilindro número 53. Listo. Entonces, según el algoritmo FCFS, lo que tenemos que hacer es pasar el cabezal de tal forma que el primero que haya llegado es el primero que vamos a atender. Entonces, si ven aquí, el primero que llegó fue, pues estamos en el 53, el primero que llegó fue el 98, lo atendimos aquí en este tiempo. El siguiente que llega es el 183, lo atendemos y así sucesivamente con con las demás peticiones. Lo que hace el cabezal simplemente es cambiar de sentido para poder atender la siguiente dirección. Este proceso de cabezal, de mover el cabezal, de desplazarlo, obviamente genera un desgaste en el disco. Pero es algo que para los discos que utilizan cabezal es necesario estarse moviendo entre los procesos. Sin embargo, este algoritmo tiene la desventaja de que si tenemos un proceso que consume mucha CPU, el tiempo de espera se va a hacer muy grande y eso va a afectar a los demás procesos. Entonces esa es la desventaja que tiene el algoritmo FCFS. Otro algoritmo que se utiliza mucho y que ayuda a mejorar esos problemas que existen con el salto y con el tiempo es el algoritmo SSTF. Y nos dice que lo que hacemos es la búsqueda más corta primero. ¿Cómo así? Bueno, seguimos con la misma cola de peticiones, estamos parados sobre el mismo cabezal, pero entonces vamos a atender el proceso que menor tiempo requiera en cuanto a movimiento del cabezal. Es decir, si estamos en el cilindro 53, el siguiente movimiento más corto y más fácil de hacer es el movimiento hacia el cilindro 65. Y así se va el algoritmo, perdón, así se va el algoritmo por todo el disco, moviéndose siempre
con la búsqueda más corta. Esto nos permite reducir el número de saltos, obviamente, pero ¿qué pasa cuando tenemos posiciones que están muy alejadas del cabezal? Entonces aquí vamos a tener un problema muy grande. El brazo le toca hacer un movimiento de extremo a extremo, por decirlo así. Aquí un ejemplo, pues no es muy drástico, pero es un ejemplo que sirve. Estamos en el cabezal número 4 y nos tenemos que mover al 98. Mire todo el recorrido y el tiempo que se gasta el cabezal en moverse. Para reducir estos problemas se inventó el algoritmo SCAN o SCAN. Lo que nos dice es que atiende las solicitudes que va encontrando en el sentido del desplazamiento del cabezal. Cuando ya no existan más solicitudes en ese camino, en ese recorrido, o cuando hemos llegado al extremo, lo que hacemos simplemente es invertir el sentido del cabezal para seguir atendiendo las demás solicitudes. Una cota muy importante para este algoritmo es que siempre empieza en un extremo del disco y continúa hasta el otro extremo. Entonces, en este caso, estamos parados en el cabezal 53 y, como dijimos, lo que vamos a hacer es empezar a mover el disco de un extremo al otro y atendiendo las solicitudes. Estamos en el cabezal 53, vamos al extremo que está más cerca, que es el extremo izquierdo, y atendemos la solicitud 37. Mire que en la cola de peticiones la solicitud 37 estaba de tercera y en este caso la atendimos de primera. Entonces así se va el algoritmo por todo el disco. Bueno, una mejora que se le hizo al algoritmo SSCAN fue el algoritmo CSSCAN, que lo que hace es un movimiento circular sobre el disco. Entonces, primero se sitúa en el cilindro donde va a partir y se mueve hasta el otro extremo del disco atendiendo las solicitudes que va encontrando en su camino y retorna de manera circular al inicio del cilindro. La ventaja que se presenta frente al algoritmo SSCAN es que cuando hace el recorrido de regreso no se atiende ninguna solicitud. Y bueno, ¿y esto en qué nos beneficia? El movimiento del cabezal va a ser mucho más rápido. No hay solicitudes que atender en ese regreso. Y además, con eso también evitamos estar atendiendo solicitudes de regreso que no están encoladas. Bueno, por último tenemos algunas consideraciones de los diferentes algoritmos que hemos visto. Se dice que el SSTF, que es la búsqueda más corta primero, es el que se usa con mayor frecuencia y parece un poco más natural. También nos dice que el rendimiento del algoritmo como tal depende del número de peticiones y también del tipo de peticiones. Bueno, y hay otras consideraciones que vale la pena resaltar para esta exposición. Bueno, compañeros, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido el proceso como tal de planificación de discos y los algoritmos que se usan para llevarlo a cabo. Muchas gracias.